Hola a todos, soy Nuria del canal María Valtorta, Alma Víctima. Tal como os había avisado, el día de hoy tenemos como invitado al Padre Justo. Buenas tardes, Padre. Hace muchísima calor. Mucho. Estamos pasando un poquito mal, pero bueno, es un placer de verdad y un honor tenerle en mi canal. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida. Bueno, os quería proponer varios temas que hemos estado hablando estos días atrás. El motivo por el cual el Padre Justo está en Barcelona, en mi ciudad, es porque, bueno, hemos abierto la 10ª capilla de adoración perpetua. Estamos por abrir la 10ª capilla de adoración perpetua en Barcelona. Y bueno, la temática es un poco entremezclada de varios asuntos. Pero básicamente vamos a hablaros de este tema y porque bueno, hay muchas cosas que decir y el Padre Justo pues nos va a explicar temas muy interesantes en torno a esta temática. Bueno, Padre, ¿nos puede explicar para las personas que, pocas serán las que no le conocen, pero bueno, para las personas que no le conocen, cuál es su carisma? Bueno, ante todo yo creo que son muchos más los que no me conocen. No, mi carisma, es decir, yo lo digo rápidamente así, pertenezco a una comunidad francesa, nuestro carisma es el de promover la adoración perpetua en todo el mundo. La adoración perpetua a la Eucaristía, ¿qué significa? Significa exponer al Santísimo a la adoración de los fieles en una forma ordenada y de modo tal que estemos siempre seguros que haya alguien, por lo menos uno. Entonces, por eso, esto requiere una misión para cubrir todas las horas. Pedimos mínimo una hora semanal, y esto está llevado adelante fundamentalmente por laicos, por seglares. Usted se dedica básicamente, por lo que tengo entendido, a organizar todo el procedimiento, todo el proceso, la misión, ¿no? Para ponerla en marcha. Para ponerla en marcha. Por lo que yo he podido ver en la ciudad de Barcelona, las personas que ahora están organizando todo este acontecimiento han llevado unos días de mucho movimiento, porque es un procedimiento, pues bueno, tiene su trabajo. Entonces, bueno, como estamos ahora hablando de este asunto, yo desconozco un poco el tema porque lo he vivido desde una parte un poquito más desde atrás. Ha habido personas que lo han vivido en primera línea, pero quisiera que el Padre nos explicara. Por ejemplo, Padre, en el caso de que una persona en México quisiera tomar la iniciativa de abrir una capilla de adoración perpetua, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿Y por qué? Bueno, lo primero es que la adoración perpetua es una acción de la Iglesia. Por lo tanto, es la Iglesia la que hace esto, ¿no? Y nosotros somos instrumentos todos. Una persona, si es un seglar, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con un párroco, por ejemplo, o con el obispo, o con el vicario episcopal de la zona, de tal modo de interesarlos. El proyecto puede ser un proyecto de una parroquia o un conjunto de parroquias, o bien de una ciudad, ¿no? Donde involucra un montón de parroquias y de lugares de culto, no solo parroquias, porque la parroquia es tiene su jurisdicción, pero hay también otros lugares de culto, por ejemplo, iglesias de comunidades religiosas que están abiertas también, celebran la misa dominical, por ejemplo, abiertas a todos, ¿no? Por ejemplo, un convento. Un convento, por ejemplo, que tiene su misa que está abierta a todos. Bueno, hablar de México es hablar es otra historia. Yo estuve en México y digo es otra historia porque ahí en una sola parroquia se obtiene la oración perpetua, es decir, la respuesta es muy grande, muy grande. Nosotros, en parroquias de 700, 800 personas que se anotaban, ¿no? Aquí hay que andar en toda una ciudad recorriéndola para conseguir, no se llega a veces a ese número. Pero igual, son realidades distintas, pero sin embargo el Señor siempre llama a los suyos. Entonces, esa persona lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el párroco, interesarlo, comentarle, por ejemplo, que este es un proyecto que está funcionando en todos lados, que no es un movimiento, que no es una devoción más, que es una acción de la Iglesia. Como una acción de la Iglesia, por ejemplo, la Santa Misa, ¿no? La más importante. Esto es la adoración fuera de la misa. Se dice fácil, pero es muy importante en cuanto a envergadura.
es un don de Dios para este tiempo. Esto es lo más fundamental, entender que es Dios que nos está concediendo este don de poder adorarlo, de poder estar con Él siempre, día y noche. Y bueno, con todas las gracias que vienen con eso, ¿no? Así que esto es lo importante. Así que bueno, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto y ver que haya un sacerdote, un párroco sobre todo, porque es para su parroquia, o un conjunto de párrocos, a veces son unidades pastorales de varias parroquias, donde se ponen de acuerdo para tener la adoración perpetua. Entonces se organiza una misión. Esa misión tiene, digamos, dos columnas. Una es la de lo que estamos haciendo y se hace siempre, de predicar, de anunciar, de sensibilizar, dicen algunos, a los fieles que no han escuchado nunca nada de esto, seguramente algunos sí, otros no, la mayoría no, en las misas festivas y prefestivas, digamos, los domingos, ¿no? Sábado a la noche, domingo, bueno, sí, prefestivas y festivas. Por ejemplo, qué sé yo, el día del 14, que es la vigilia de la Asunción de agosto, el 15 de agosto, después los domingos, donde se habla de esto, de esta realidad, y se los invita a participar. ¿Con qué? Con, como decía, por lo menos una hora semanal. La gente se apunta, entonces ahí tenemos una parte. La otra columna, que es importante, es la organización. Es decir, necesitamos un grupo de coordinadores. Esos coordinadores son los que llaman a las personas que se apuntaron y se va formando, se va cubriendo el cuadro de tal modo de cubrir todas las horas. Como se pide una hora semanal, lo que tenemos que cubrir son las 168 horas que tiene la semana. Cuando están cubiertas, se arranca, comienza la adoración perpetua. Lo que tienen que saber los sacerdotes, cuando van a hablarles y a decirles que sería interesante, decirles que algo que no depende del esfuerzo de ellos. Es decir, evidentemente, cuanto más contribuyan mejor, pero no es que es algo que se le agrega a toda la actividad que tiene, es todo lo contrario. Por empezar, la misión la llevamos a cabo nosotros y después son los propios seglares los que tienen esta organización de la cual estoy hablando, que permite poner en marcha la adoración perpetua y después, a través del tiempo, mantenerla. Es decir, no es oneroso, para decirlo de alguna forma, no es una carga para nada, para el sacerdote para nada. Esto solamente el sacerdote debe tener una predisposición para poner ese espacio en una parroquia, una cripta o un lugar. Sí, lo que tiene que tener es un lugar. Claro. Pero también ahí se puede hacer mucho, ¿no? Lo ideal sería una capilla. Una capilla que esté separada de la iglesia principal, porque si es una parroquia, no se puede poner en la iglesia parroquial porque habría que interrumpir los bautizos, los funerales, los casamientos, ¿no? Entonces, las bodas, no se podría. O digamos, lo haría difícil, habría que interrumpir constantemente. En cambio, si está apartada de alguna forma, entonces sí, es bueno que tenga un acceso directo de afuera, si es posible, y que tenga servicios. Es decir, sobre todo para las horas nocturnas, ¿no? De poder tener un servicio, es decir, baños, ¿no? Y más nada, porque eso es lo fundamental. Y después encargarse, ¿no? Claro, de llevar adelante la misión, es eso, ¿no? Y una pregunta, padre, ¿puede dar el caso, o se ha encontrado alguna vez que algún fiel quiera proponer esto en su ciudad y se encuentre con pegas, problemas, peros, todo? Es muy común. Es muy común, es decir, que no hay que desanimarse, es decir, hay que continuar, hay que seguir, hay que buscar. Claro, si nos prueba si realmente lo queremos o no. Hay que hacerlo todo con respeto. Yo, por ejemplo, si soy, qué sé yo, el vicario o un párroco, me viene uno con agresión o con qué sé yo, o una forma que es indebida, eso ya va en contra de esta proposición, de este proyecto. Las personas tienen que ir con paciencia, con tranquilidad, explicando y demás, y sujetos a la jerarquía, porque nuestra iglesia es jerárquica, ¿no? Y después escuché en los primeros días que yo lo conocí, estuve en una homilía en la cual habló, y me encantó, sobre los resultados que da tener una capilla de adoración perpetua en una ciudad. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, de todo. Lo primero es que hay un antes y un después. ¿Y por qué es esto?
Por un motivo lógico, porque no es lo mismo que Dios esté en el centro de una vida, de una ciudad, de una parroquia, de un lugar que no lo esté. Es decir, cuando Él está ahí en el centro, todas las cosas se ordenan y se acomodan, ¿no? La vida de las personas y todo. Y además, donde Él reina, el mal es desalojado, ¿no? Es decir, yo suelo decir, no hay mejor exorcismo para una ciudad o un lugar que tener una capilla de oración perpetua. Es como un gran exorcismo. Claro, y me remito a los hechos. Por ejemplo, es conocido el caso de Ciudad Juárez, donde era un lugar de altísima criminalidad, es decir, más que criminalidad, sí, criminalidad, sobre todo el narcotráfico, muchísimas muertes, hasta que se puso la oración perpetua y todo cambió. Además, los carteles se corrieron, se fueron de ahí. No sé si todos, pero bueno. ¿Se corrieron significa en castellano? ¿Es que los arrancaron? No, se fueron. Sí. A carteles me refiero. Los carteles de... No, carteles. Ok, sí. Vale. Los traficantes de la droga. Ajá. Eso por un lado. Y el otro caso que me tocó directamente a mí ha sido en Trieste. En Trieste hasta el año 2005. Trieste en el norte de Italia, ¿no? Hasta está en la frontera con Eslovenia. Hasta el año 2005 era la ciudad de mayor número de suicidios de toda Italia, una de las más altas de Europa y del mundo. Hasta que pusimos la adoración perpetua en 2005, y a partir de ese momento cayó drásticamente, pero drásticamente. Y yo me acuerdo que el párroco ya había comenzado hace unos meses y me mandó 2 recortes de diarios de triestinos, donde decía, en este año han caído más de la mitad, porque no fue al comienzo del año que tampoco abrimos, pero han caído más de la mitad los suicidios. Y lo daban como efecto de unas campañas psicológicas. Sí. Pero lo que pasa es que campañas psicológicas, como dicen en italiano, guarda caso, mira que las campañas psicológicas estuvieron los años anteriores. Y no era nada nuevo. No pasó nada, claro, ¿no? Lo nuevo era la adoración perpetua. Pero eso no lo querrán reconocer. No lo saben, claro. Tampoco ni lo piensan. Y tampoco lo asocian. Y la verdad que había un caso que era de un sacerdote, un chico, una persona que estuvo con pensamientos suicidas y pasó por la capilla. ¿Nos cuenta ese suceso? Bueno, eso fue en España. Creo que te refieres a eso, era en verano y eran más o menos las 4 de la mañana. Y estaba en ese momento adorando en la capilla de oración, creo que además estaba con la puerta abierta. Estaba adorando, en ese momento era un diácono permanente. Estaba en adoración. Y acá hay un chico en pijamas, o pijamas como decimos nosotros. Sí, en pijamas, como un zombie, ¿no? El chico. Y entonces, él lo mira y está, pero fuera de sí, exaltado, dirían. No se sabe, como narcotizado, exaltado, ¿no? Fuera de sí. Sí. Y le cuenta luego, cuando se calma, que había salido de su casa para matarse. Y llegó a la capilla. Ahora, lo que hay que decir es que esa capilla, bueno, por empezar, esto también lo vinculo a lo que dije antes. Yo dije que a veces es una capilla y también ahí me quedé, que hay otras formas. Por ejemplo, en lugares que no conseguimos capillas, hemos alquilado, por ejemplo, alguna vez un local, ¿no? ¿Habéis alquilado un local? Claro, con el permiso del obispo y todo, entonces se hizo de ese local una capilla, alquilado y todo, bueno, en más de un lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este lugar no está en una zona céntrica, ni mucho menos. Hay que saber llegar, no se llega fácilmente. No es que yo voy a la zona céntrica, voy ahí... ¿Qué pasa? ¿Es un sitio concurrido? No. No, este chico ha hecho una caminata increíble hasta llegar ahí. Sí. Y entró y estaba santísimo. Y ahí, bueno, es lo que les pasa siempre, ¿no? Es el Señor que llama, pero el shock es ante ver la realidad de este Dios que está vivo, que es la resurrección y la vida, ¿no? Y que está oculto a los sentidos, pero no a la fe y tampoco no en estos casos, porque se dan cuenta, aunque vengan fuera de la fe, que ahí es algo que pasó, ahí que pasa algo. Entonces le dijo eso, bueno, se calmó y él lo llevó a su casa. Había recorrido 5 kilómetros. 5 kilómetros.
con la idea de terminar su vida. Y buscando lugar, iba caminando, pero fuera de sí. Y llegó ahí, y entró. Y cambió, obviamente cambió. Totalmente, pero este es un caso de tantos, yo conozco 10, pero en realidad no, habrá más, pero son todos parecidos. Otro caso también fue alrededor de las 4 de la mañana, pero esto fue en invierno. Un invierno crudo, oscuro, a esa hora es todo oscuro, ¿no? 4 de la mañana. Y esto fue en una ciudad de Italia, pequeña ciudad de Italia. Y en ese momento quien estaba adorando era el sacerdote de la parroquia, donde se hizo la adoración perpetua. Él hace durante la noche muchas horas de adoración. Y estaba solo. Y la puerta estaba atrás de él estaba de espaldas, estaba frente al Santísimo. Y oye que se abre la puerta y inmediatamente como que alguien se desploma y comienza a llorar, ¿no? Entonces se da vuelta y ve que es una mujer. Y cuando se calma, le cuenta, ¿no? Le cuenta lo que había pasado. Ella iba hacia un puente para arrojarse al río. No es un río grande, es un pequeño río, pero se iba a arrojar de ahí. ¿Por qué? Porque ese día había perdido el trabajo, su vida era para ella un fracaso y ya no podía ni siquiera pagar el alquiler y bueno, entró en una desesperación total. Y quería acabar con su vida. Entonces pero en vez de ir hacia la derecha, se fue hacia la izquierda, ¿no? Y justo vio una luz. Era la luz, ¿no? Y esa luz se siente como atraída, abre la puerta y se encuentra Santísimo. Ahí es cuando empieza a llorar. Qué bonito, ¿no? Entonces él la calma, esta señora, qué sé yo. Y esto es lo que ocurrió. Yo no estoy mintiendo, porque tampoco mintió el sacerdote que me lo contó. Ese mismo día volvió al atardecer para dar gracias porque había encontrado un trabajo. El mismo día. El mismo día. Sí, hace todo completo. Y este otro chico también, esta señora, yo creo que después volvió como adoradora. Eso no lo sé bien, pero el chico sí sé. Sí. Que después iba a esas horas donde quería. A esas horitas que, sí. ¿Verdad? Para recordarlo. Así que otro caso es, esto fue en Canadá. El sacerdote había puesto un cartel de neón, ¿no? Que decía ouvert, abierto. Sí. Y uno que se iba a matar entró. Uno que se quería matar entró ahí. ¿Y por qué le llamó? Vio ouvert. Y fue para allá. Entró. No, lo de siempre, quien llama es el Señor. Sí, sí. Después pueden parecer una cosa u otra, pero y los casos eran que las puertas estaban abiertas. Eso también es importante. Y otro caso, también en otro lugar, aquí en España, a las 3 de la mañana, más o menos, siempre esas horas son, ¿no? Sí, curioso. Entra, si no a la medianoche, porque hubo otro caso a medianoche, pero entra, estaban adorando, un par de señoras, y entra, se arrodilla y hace así, por él yo no me mato, por él. Por él no me mato. Así que, es que es el exorcismo, ¿no? Es como, sí. Es quitar todo sí, ese pensamiento suicida en este caso. Sí, porque cuando nosotros le entronizamos al Señor en adoración perpetua, lo estamos proclamando Rey y Él reclama su reino. Él siempre espera nuestra respuesta. Él tiene todo poder y podría hacerlo de todos modos, pero siempre busca nuestra respuesta. ¿Cuántas veces el Evangelio dice tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado? Es la fe de los que van a adorarlo la que hace que Él haga estas cosas. Lo vemos, Santa Faustina Kowalska, 2 veces lo menciona en su diario, que había visto, seguramente en 2 oportunidades diferentes, que estaba expuesto al Santísimo y veía que el Santísimo partían rayos de misericordia, ¿no? Los mismos rayos que se ven en el cuadro, ¿no? Eso veía. Sí. Y que tocaban a las hermanas que estaban ahí, a ellas, pero que iban mucho más allá. Tocaban a personas que estaban muy lejos. Es este caso de personas que porque unos están adorando, otros están recibiendo las gracias. No solo el que lo da, sino otro que él no conoce. Claro, exacto. Y entonces, en esto que es tan glorioso, ¿no? En realidad, esta acción de Dios, ¿no? Tan importante, claro, el enemigo ahí tiene algo que decir, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones, usted seguramente tiene alguna anécdota
de problemas que ha tenido reales, ¿no? De esto como personales, ¿no? Yo ya sé que son... No, lo que pero pasa nos es podría que, contar- yo diría, lo resumiría así, estamos en una guerra espiritual y estamos en un combate constante, todos nosotros. Lo que pasa es que cuanto más te acercas a Dios, por supuesto, eso es así. Pero no tenemos que tener miedo. El Señor además a través de esto nos prueba, ¿no? La tenacidad que tengamos y demás. Pero no, sí, siempre hay algo. A veces es como, si cuando me pasa algo, me pasa. Y o corporal o en lo personal o donde sea, ¿no? Digo, bueno, es una buena señal. Ladran Sancho, señal que al Señor que cabalgamos. hablaba. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... En definitiva, siempre triunfa el Señor, eso. Siempre, exacto, sí, pero no es fácil, no le resulta. Seguramente No. más de un problema habrá tenido, claro. Sí, claro. Me lo supongo. Y también para abrir las capillas, también me imagino. Sí, para las capillas, sí, También. sí, hay resistencia. Hay mucha resistencia, pero eso ¿qué es? Es reflejo de la gran apostasía que hay. Estamos viviendo en un momento de gran apostasía. Y en estos momentos que tenemos tanta apostasía, es una, bueno, como un salvavidas, ¿no? Porque es una compensación, una reparación, ¿no? A todo esto, ¿no? Fíjate que promover y tener la adoración perpetua es estar en la primera línea de combate. Y el enemigo lo sabe. Lo que menos quiere es esto. La adoración perpetua es como una primera línea de combate. Absolutamente. Y el enemigo lo sabe. ¿Por qué? Y por la fuerza porque como decía antes, ¿no? Nosotros entronizamos al Señor en la adoración perpetua, el Señor actúa. Lo reconocemos como... Claro, como el rey, como Dios. Fíjate, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo así de memoria, está Lucas 19, creo que es, hay una parábola en dos. Y están los que el Señor dice, no queremos que sea nuestro rey. Es decir, esto es lo que pasa. Son los que no quieren que sea su rey. Exacto. Pero yo no me estoy refiriendo a los que están fuera. Eso no cuentan, eso ya se sabe. Los que están afuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia también. No quieren, la apostasía es eso, claro. no quieren que haya ni gesto de adoración ni que se adore. No te lo van a decir con palabras. Nadie puede decírtelo dentro de la iglesia. Pero yo no entiendo por qué. ¿Cómo no lo concibo? Y bueno, no lo conciben porque está el mal espíritu dentro de la iglesia. No lo decía ya Pablo VI, que el humo de Satanás se había infiltrado. Bueno, ahora está Satanás, no el humo. Es decir, hay mucho más, están los demonios. Hay mucho demonio. Es decir, el mal espíritu se demuestra así. No querer, te van a poner 1000 pegas. ¿No? 1000 objeciones. Entonces, eso es otro combate. ¿Por qué? Para que no haya adoración perpetua. Porque si lo miras bajo el punto de vista lógico, no tiene ninguna lógica. Es un absurdo. Entonces, sí, ¿por qué entonces pasa eso? Porque esto no se rige por la lógica, se rige por otra cosa. Claro, por el combate espiritual. El combate espiritual, exactamente. Nosotros no lo vemos. Estamos en el ápice de todo este combate. ¿Por qué? Porque el misterio de iniquidad está arriba. Mira, hay dos misterios que van juntos, en paralelo, pero se enfrentan, que son opuestos. El misterio de la encarnación y el misterio de la iniquidad. A partir de que Dios se encarna, ¿no? Y para salvar al hombre, se agudiza la lucha, porque siempre, desde el comienzo, lo tenemos en Génesis, ¿no? La enemistad entre la estirpe de la mujer y la estirpe del demonio, entre el demonio y la mujer, y entre Dios y el demonio, eso siempre ha sido a lo largo de toda la historia. Pero el momento que se encarna, ahí es donde la lucha es tremenda. Sí. Ya comienza con la matanza de los pobres inocentes, sí, ¿no? De Herodes. Es decir, ese misterio de iniquidad va creciendo. A medida que crece este otro misterio de la encarnación. Y que de ahí donde viene la iglesia, por supuesto, el misterio de la encarnación viene la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay iglesia. Es decir, si Dios no se hubiera encarnado, no tendríamos la Eucaristía. Exacto. No hubiéramos tenido la salvación, no hubiéramos tenido nada. Y la Eucaristía es Él, y es el misterio suyo, y es, además, cuando lo celebramos, la actualización de ese misterio y de ese sacrificio que Él hizo en el Gólgota por nosotros, de redención, de rescatarnos. Todo eso es lo que se va dando, por un lado. Pero por otro lado está el misterio de iniquidad. Va creciendo, estamos llegando al culmen. Lo estamos viendo en el mundo y también dentro de la iglesia. Cuando lo ves en todos lados que está reinando, que
que está por tener, no, viene el reino del anticristo, está por tener todo, entonces es contra Cristo. En este momento el papel muy grande es el de la Santísima Virgen, ¿no? Con los suyos, ¿eh? Por eso es tan importante consagrarse a ella, muy importante, ser de este ejército. Bueno, en el canal de María Valtorta, como sabéis, bueno, muchos ya lo habéis hecho, tenemos grupos de consagración y hacemos grupos muy grandes de cientos de personas que se consagran con un sistema muy fácil y muy ameno que hicimos en el grupo, en María Valtorta, en el canal. ¿Puedo yo también pasar mi aviso? Claro, por supuestísimo. Y varias veces ya, y lo hacemos cada tanto, por lo menos una vez, no, más de una vez al año, siguiendo el método de San Luis María Griñón de Montfort, los 33 días, de consagrar también. Y eso lo hacemos a través del canal. ¿El canal de YouTube? Sí, el canal de YouTube. Amar a Cristo, amar a la Iglesia, sí. ¿De acuerdo? Y entonces... y otros canales también. Y también de Telegram y WhatsApp. Sí, los canales de Telegram y de WhatsApp los pondré en la descripción, lo tendréis abajo en la descripción, los pondremos para que os podáis unir. Y en el canal de YouTube, Amar a Cristo, Amar a la Iglesia, pues os podéis suscribir y allí pues tendréis también por el método de San Luis María Griñón de Montfort para consagraros a través con la ayuda del Padre Justo. Y bueno, también quería hablarle, Padre, que no me lo olvide porque es un tema que me ha gustado muchísimo escucharlo en las homilías, cuando usted nos ha hablado también de los milagros eucarísticos que se han dado en todo el mundo a raíz de todas estas capillas de adoración perpetua. Cuéntenos un poquito sobre eso. Más que a raíz de la adoración perpetua ha sido, por el efecto contrario, porque la adoración perpetua en realidad es entronizarlo a Él, es glorificarlo, darle gloria, reconocer su majestad. En cambio, en general, los milagros eucarísticos vienen por lo opuesto, en general, no digo todos, vienen por el mal trato que se da la Eucaristía, para mostrar. Porque fíjate que muchos de esos, no digo la mayoría, pero estoy hablando de los últimos, de los últimos milagros eucarísticos, han sido porque se cayó la partícula, la han pisado, o la han encontrado incluso, la han encontrado, que estaba ahí y que pensaban que no sabían si era consagrado, pero por las dudas hicieron siempre el mismo procedimiento, que es ponerlo en agua, en un recipiente, en una pícide, y luego ponerlo además en el sagrario y ver qué pasaba. Entonces, se observa, en todos estos casos ha sido lo mismo prácticamente, y después de, 15 días, empiezan a ver que primero no se descompone, ¿por qué se pone en agua? Para que se descomponga, para que haya moho o algo. Cuando se descompone ya no hay más presencia, ya el Señor no está más ahí. Pero no se descomponía, y lo que veían era que se coloreaba el agua, y empezaron a ver que en el pan eucarístico había restos de tejido y de sangre. Y entonces, en todos los casos eso, hicieron lo mismo, ¿no? Sacaron muestras. Hubo un caso que no fue que cayó porque la pisotearon, porque generalmente esto pasa también por la comunión en la mano, ¿no? En general. Pero esto, hubo un caso en Polonia, en Legnica, que fue donde primero pusimos la capilla de adoración perpetua, de una serie de capillas que hemos puesto en Polonia, cosa además extraña, ¿no? Que Polonia, con toda la religiosidad que hay, no tenían todavía la adoración perpetua, de esta característica que digo yo, ¿no? Entonces, lo que había pasado ahí fue un día de Navidad del 2013, creo que fue el 2013, bueno, casi seguro, del 2013, pero el día de Navidad, el sacerdote que estaba dando tenía un problema que es el que tengo yo ahora, y yo no doy la comunión por eso. Que faltaba sensibilidad. No tienes sensibilidad, te duele, tienes, no sé, problemas de artrosis, y falta sensibilidad. Entonces, cuando no te das cuenta si cogiste una, no, y para darlo es complicado. Entonces, pero él la estaba dando y se le cayó. Se le cayó, a él se le cayó ahí delante. Y podría haberla consumido, porque eso es lo que se hace, pero no lo hizo. La apartó y la dejó y la puso en una pícide. Esa no fue pisoteada ni nada. Entonces, ahí también ocurrió lo mismo. Es decir, se formó ese tejido, eso. ¿Qué hace el párroco? No era el que le ocurrió, era otra persona, otro sacerdote anciano. El párroco llama al obispo y dice, mire, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y el obispo le dice, mire, saquen 3 muestras del tejido, sin decir de dónde proviene, y hay que enviarla a distintos
laboratorios, a 3 laboratorios distintos, y lo hicieron. Y los 3 dieron lo mismo, que era el tejido del miocardio, ¿no? Es decir, del corazón humano. Pero uno de los laboratorios, el laboratorio forense de Ciudad Policía, agregó de un corazón en agonía. En agonía. Sí, esto lo dijo. Así que fijémonos, ¿no? El Señor, eso también es importante ver qué es lo que está pasando. ¿Qué trato se está dando en la Eucaristía? Sí, un trato miserable. Se lo está cosificando. ¿Ves de lo que te decía? Ese mal espíritu se niega a la presencia real. Y se niega además la adoración y gesto de adoración. No queremos que sea nuestro rey. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque la parábola termina, al final dice, cuando el Señor después es coronado rey, que esto no querían que fuera coronado rey, y vuelve, es decir, es el juicio, ¿no? Él, primero, como lo han tratado Jesús, pero después cuando vuelve ahora victorioso, volverá, ¿no? La parucía. Traedme esos que no querían que sean reyes, ocultarnos delante mío, ¿no? Cuidado. Porque ahora que ha dicho una cosa muy importante que muchas personas me han preguntado sobre este tema, y es sobre y aparte también en círculos cercanos, ¿no? Sobre el tema de la comunión en la mano. Este tema es muy escabroso. Sí. Porque, claro, yo me he encontrado situaciones, no voy a mencionar parroquias porque entonces sabrían personas exactamente dónde, pero bueno, por la ciudad de Barcelona, que Barcelona es muy grande, ¿no? Pero que nos han negado a los fieles la Eucaristía en la boca. A mí me ha pasado, me la han negado y se ha ido el sacerdote con la Eucaristía en la mano y me la ha negado. Yo he pedido ayuda, ¿no? En realidad yo reconozco que yo he comulgado en las manos al principio, ¿no? Después de mi conversión, los seguidores ya saben que yo tuve una conversión muy fuerte en el año 2020, al principio yo comulgaba en la mano. Pero yo de repente, no sé por qué razón, empecé a sentir que aquello no era correcto y que no debía tocarlo. De hecho, me sentía como clavada, como que no era capaz, era como tocar algo imposible, no podía, era incapaz. Entonces, bueno, me la han llegado a negar. Entonces, yo a nivel, ¿qué debemos de pensar respecto a esto? O sea, estamos perdidos realmente los fieles, porque mucha gente no quiere tocarlo. Y sin embargo, esto divide también mucho a los fieles. Porque yo he encontrado situaciones en nuestras parroquias en las que, porque una persona quiere comulgar en la boca, otras personas le han atacado, pero muy fuertemente, y le han llegado a decir que es que les da asco ver cómo comulga, cómo abre la boca. O sacerdotes que dicen que es indigno que le saquemos la lengua al sacerdote. Claro, yo no pienso en la dignidad del sacerdote, que Dios me perdone. Yo pienso en la dignidad de Dios en ese momento, no la del sacerdote. Pero a mí me han llegado a decir que yo no tengo por qué sacar la lengua, que es indigno para él, ¿no? Bueno, eso es una barbaridad. Pero bueno, ¿qué tiene que hacer eso divide mucho, ¿no? a los fieles. ¿Qué tenemos que hacer respecto a eso? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué podemos hacer respecto a eso? A ver. Lo primero. Es importante para nosotros. Sí. Lo pasan muy mal la gente. No sé, por eso hay que poner orden, hay que aclarar. Sí. Si no se aclara, la gente la confunde. Sí, exacto. Hay muchas cosas para decir. La primera cosa que te digo es que quien no te quiso dar la comunión en la boca cometió un abuso de poder. No puede hacerlo. No puede hacerlo. A mí no me gusta dar la comunión en la mano, para nada. Pero si la tengo que dar, no me puedo negar. Ajá. Ahora, la comunión en la mano no es el modo católico de recibir la comunión. El modo católico de recibir la comunión es de rodillas en la boca. Siempre fue así. Lo que pasa es que hay que ir al origen de todo esto. Esto es, sí. Esto lo han dado la vuelta, como hace siempre. El mal es muy astuto. Los hijos del mal, de las tinieblas, son más astutos que los hijos de la luz, dice el Señor. Sí. Y se han metido y han dado vuelta. Y de tal modo que algo que era un indulto, esto comenzó en la época de Pablo VI. Las iglesias del Rin, digamos, sobre todo las iglesias alemanas, la belga, parte de la francesa y, Luxemburgo estaba también metido, todos ellos, y Holanda me olvidaba, Países Bajos, tenían el problema que hay
protestantes. Y entonces ya habían empezado a dar en la forma protestante es esa. Pero hay que decir que los protestantes no tienen la Eucaristía. No es el Señor lo que recibe. Para ellos reciben solamente un símbolo, ¿no? Un símbolo. Un recuerdo. Para ellos y para nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen sacerdocio. Ellos no están consagrados. Claro, ahí no hay Eucaristía. Ahí nunca va a haber. Verdaderamente es un recuerdo. Ahí nunca va a haber un milagro eucarístico, nunca. Claro. Entonces, para ellos y en verdad, no solo para ellos, no tienen. Entonces para recibir en la mano. Ajá, bueno. ¿Y sabes por qué? Porque así lo quiso Lutero, desde el comienzo. Porque él no creía en la presencia real y para diferenciarse y para demostrar que no es, entonces se hace sin ningún gesto de adoración. Recibirlo de rodillas y en la boca es un gesto de adoración. ¿La boca por qué? Porque somos como niños. Nos hacemos como niños que nos invocan y por otro lado también estamos no nosotros tomando algo, nos damos nosotros mismos, es un don que viene de arriba, no es algo que... Las manos consagradas de Claro, no es el don que me doy yo a mí mismo, no puedo hacer una cosa así, viene de él. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que estos habían cometido abusos, estas iglesias. Entonces, dio un indulto, que es una excepción, el Papa, pero un poco le torció el brazo porque no quería darlo, pero al final lo dio, para estas iglesias, porque fue para blanquear una situación que ya estaba mal, porque estaban cometiendo un pecado, era grave lo que estaban haciendo, pero para blanquear dio un indulto, y ahí es cuando se metieron los demás. La mayoría de la iglesia, los obispos no querían, no lo quisieron, tampoco los papas, no lo quiso Pablo VI, lo que pasa es que era un papa débil, y no lo quiso ninguno. Juan Pablo II dijo, solo las manos consagradas tienen que tocar, y es así. ¿Por qué está consagrado? Todo eso es que es sacro. Es sagrado. Exacto. Fíjate esto, vamos a ver, para que se entienda. Debemos darle un trato. Yo tengo ahí el cáliz. El cáliz está consagrado, es solo para la consagración y nada más. Es decir, está en un ámbito sagrado. Yo no puedo usarlo para tomar agua. Yo tengo sed, entonces póngame agua aquí y la tomo. No, no puedo, porque es solo para ese uso. Le damos un valor, sagrado quiere decir que está segregado, separado para Dios. Se ha hecho sacro, sacrum facere. Eso también es sacrificio. Es hacer algo sacro. Entonces, eso es. Y hay un espacio ahí que es el corporal, todo eso es sagrado. No se puede. Todo lo que está ahí no se puede. Entonces, una mano que no sea la del sacerdote, que está consagrada para eso, no puede. Te van a venir con tantas idioteces, se dicen, porque una de ellas es, bueno, pero los apóstoles, como iban la mano. Primero, no estamos seguros, lo más probable es que no fue así. Que el Señor le dio en la boca, cuando le da a Judas se lo da en la boca. En la costumbre oriental es dar el anfitrión a los demás invitados en la boca. Eso es una costumbre, pero bueno. Y además, pero lo más fundamental es que esos ya eran sacerdotes. Es decir, eran los sacerdotes, así que está dando los sacerdotes. Entonces no me vengan con historias, ¿no? Es que confunden a la gente. Lo estoy diciendo todo esto para dar armas, para que sepan, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ahí se cambió todo, porque la forma, esto que era una excepción, se volvió la regla. De a poco, y les vino fenómeno del COVID. Les vino fenómeno. Pero eso es blasfemo lo que pasó. Porque tú no puedes concebir que Dios te llama. ¿Quién te convoca a la misa? ¿Quién convoca? Nosotros no somos autoconvocados. Somos convocados por Dios. Él nos llama al sacrificio y a participar del sacrificio. Vamos ahí, te convoca para contagiarte. Va a ser un medio de contagio cuando hubo una peste, y hablamos de peste, porque esto no ha sido peste, pero cuando hablamos de peste, que morían cadáveres por todos lados, ¿qué hacían? Las puertas abiertas a la iglesia. Nunca se cerraba una iglesia. Aquí se cerró hasta las piletas de Lourdes, hasta el día de hoy prácticamente. No se puede. No se hacía ni misa. Entonces, ¿esto qué significa? Te da el grado de apostasía, de falta de fe y de rebelión a Dios. Entonces, no se puede exigir a alguien cuando es forma y católica es esa. ¿Por qué? Porque es la forma en que refleja el misterio. El gesto de ir de pie y en la mano es un gesto vulgar.
primero. Y a eso es lo primero lo que apunta, aunque no parezca, eso es lo más, es una de las no cosas más sagrado. graves. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A la frente, ¿qué pasa? A la final nadie cree en la presencia real. A Dios no se lo es una trata manera así. de irlo sesgando. Claro, a Dios no se lo trata así. Si yo voy así, lo cojo así, entonces no, ahí no hay nada. Claro, ahí, es como algo así, ahí es voy un pedazo de andando, pan. mirando. Exacto, un pedazo de pan. Una cosa... Y eso del paso es una ofensa grave a Dios. Y se cometen sacrilegios. Eso por un lado. Por otro lado, es el hecho fundamental que no están esas manos consagradas. Y el otro hecho, además, es que las partículas se quedan ahí y ahí está el Señor. Entonces, por varios lados. Te van a decir, perdón, te van a agarrar y con el tema de San Cirilo de Jerusalén, que es el único texto que hay sobre la comunión en la mano, porque la comunión en la mano en realidad no se hacía directamente en la mano, y la gente hacía así. Pero ahí, según lo que dice el texto, pero está mal traducido, dice, hay que poner la mano izquierda arriba y la derecha abajo. No dice eso el texto. ¿Qué dice? Dice la derecha arriba y la izquierda abajo. Por lo tanto, no es, ¿cómo vas a hacer? Así, no, claro. ¿Te das cuenta? Que si yo pongo la derecha, si el texto me dice para que hacerlo con la boca, es ¿no? para hacer así. Y en general se ponía un lienzo. Un corporal. Y se ponía como un lienzo. Exacto, ¿Qué nombre es el un corporal. Corporal, un ¿verdad? pequeño corporal. Un pequeño corporal. Y hacían eso. Pero eso no se dice. Además, ¿por qué? No nos lo explican. Quizás no hasta el siglo X. Bueno, no es verdad hasta el siglo X. En muchos lugares ya, en los primeros siglos, siglo VII, VIII, se eran condenados con excomunión el que comulgaba en la mano. ¿Por qué no lo dicen eso? Esa es la verdad. Es decir, y cuando lo hicieron no fue como se dice ahora y como se hace ahora, no fue. Y si cambiaron, ¿por qué cambiaron? Porque vieron que el modo, primero los sacrilegios que había, y que el modo correcto, estamos tirando abajo más de 1000 años de comulgar como se debe a esto. Y esto es la devastación. ¿Por qué? Porque a través del culto, eso se refleja en la fe. En la fe de la persona, claro. Claro, lo estamos viendo. De la iglesia en general, claro. Exacto. Y ahora respecto a ese tema, que también es importante... Perdón, y ¿sí? otra cosita, hay un libro muy bueno, excelente, de un obispo argentino, Monsignor Rodolfo Laice. ¿Rodolfo? Laice. Laice con eso. Lo pondré abajo también para que lo tomen nota. Que no me acuerdo del título bien, pero es sobre la comunión, sobre este tema. Está muy documentado y muestra, dice, la historia de una desobediencia. Bueno, primero desobediencia a Dios, después a los papas, y después cómo se hicieron las triquiñuelas dentro de las conferencias episcopales para imponer esto. Para imponerlo y él lo dice perfectamente. Murió hace no mucho, era capuchino, fue obispo de San Luis en Argentina. San Luis era la única diócesis de la Argentina, que es una provincia, que no se podía comulgar en la mano, la única. Y murió en San Giovanni Rotondo, porque fue después como emérito, se fue ahí y se lo va a la misa a las 5 de la mañana, la ves tú solo. Y una pregunta, ¿nos podrían, esto es una tontería quizás mía personal, ¿nos podrían obligar o instaurar la comunión en la mano? ¿Esto puede pasar? Todo puede pasar. Porque yo lo pienso, todo puede pasar. Que nos lo pueden imponer. Viendo la evolución, la involución. Bueno, involución. La involución puede pasar. Podría llegar a pasar. Entonces, si imaginemos que puede pasar, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, y muchas personas, ¿no? Millones de personas se sienten con ese dolor de decir, ¿por qué me obligan a tocarlo? Durante el tema del confinamiento fue así. No hubo y después cuando se abrió, que fue obligado. Sí. Entonces, ¿eso qué produce? Una violencia moral. Claro, claro, pero ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de eso? Bueno, ¿Quién lo impone? Y ahora, hablando de este tema también, porque todo si os dais cuenta... cuenta... Yo lo que quiero decir es, no se le puede culpabilizar a la persona. Una persona que es obligada, claro. Y cuando me preguntaban, ¿y qué hago? Y yo digo, lo que te dicte tu conciencia, porque ya demasiada presión tienes. Si tú piensas que es mejor comulgar que no hacerlo, lo haces. Si tú piensas que no es digno de tocarlo con la mano y que no se debe hacer así, no lo hagas. Pero entonces puede una persona quedarse meses sin comulgar. Lamentablemente sí. Porque su conciencia le diga que no debe tocar algo sagrado. Lamentablemente sí. Ahora, ¿es culpa de esa persona?
No. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo mínimo es dar eso, ofrecer eso como sacrificio, ese dolor, ¿no? Y respecto, un tema también que a mí me preocupa, ya que hablamos de la dignidad, de la reverencia, ¿no?, que debemos darle a la Eucaristía, que estamos hoy en torno al tema eucarístico. ¿Sí? Yo hice un librito sobre la comunión en mano. ¿Tú hiciste uno? Sí, pequeño, es un opúsculo. Comunión y adoración se llama. Comunión y adoración. Pues lo pondremos después en la descripción del vídeo. Entonces, por último también este tema que me parece importante, cuando en casos excepcionales, en iglesias muy grandes, que están muy llenas, muy concurridas, a menudo, por no decir siempre, hay un ministro excepcional. ¿Esto no es un abuso? Estos ministros excepcionales, que son laicos, que... ¿Esto que la Iglesia ha instituido lo que son los ministros extraordinarios de la comunión, de la Eucaristía no existe. No existe el ministro extraordinario de la Eucaristía. Lo digo porque mucha gente dice de la Eucaristía. No, es de la comunión. Es para dar la comunión. Exacto, punto. Nada más. Punto. Y tienen un periodo, ¿no? Y además en un lugar determinado, en una iglesia, no pueden andar por todo lado. Yo soy ministro, no. Y además tiene perentorio, tiene un tiempo. Puede ser alguien hecho ad actum. ¿Qué quiere decir? Que de golpe tú estás en un multitudinario y ves que no me mato, yo te llamo, te conozco y te hago en ese momento ministro. Extraordinario. Extraordinario, por eso. Son para situaciones extraordinarias. Entonces, lo que pasa es que hay un abuso sobre eso. Porque es cuando, claro, lo que pasa es que como es todo relativo, si cuando se alargue mucho, ¿y qué es mucho? Claro. Porque si yo digo que en vez de hacer 5 minutos se hacen 7, 8 o 10. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Mejor le das a los primeros que comulgaron ese más tiempo para dar gracias al Señor. Así que hay abusos. Hasta el abuso de que da el ministro extraordinario y el sacerdote se sienta. Entonces se justifica cuando sería muy, pero muy largo, solo, o cuando un sacerdote es muy anciano, está muy disminuido, y tiene entonces necesidad de que él puede celebrar pero no puede dar, o si da, tiene necesidad de que alguien lo sustituya. Y el otro caso donde se justifica es cuando en una parroquia, en un lugar, hay muchos enfermos, muchos ancianos, y no puede llegar todos, tienen que ir, recorrer el párroco seguro, lo tiene que hacer, tiene que confesarlos y demás, pero no puede de una forma continua, ¿no?, de una forma frecuente. Entonces ahí van a darle la comunión y se justifica, claro. Muy bien. Así que, en verdad, bueno, todo el tema, usted es una persona que, digamos, lo que lleva como bandera es el trato digno de la Eucaristía. Absolutamente. Este es también su carisma y su defensa, ¿no? Sí, porque de ahí viene todo. Absoluto, ¿no? No hay duda. Es también una reparación, entiendo, ¿no? También, lo que pasa, sí, eso es muy importante, porque nosotros, bueno, ¿qué vamos a adorar? Ante todo vamos a manifestar, sí, nuestra fe, nuestro amor hacia el Señor, hacia esa presencia, la reconocemos. Pero también vamos a darle gracias, cosa que en general no se hace. Pero recordemos que Eucaristein es acción de gracias, ¿no? Y darle gracias al Padre por el don del Hijo, al Hijo por su sacrificio redentor, por todo lo que ha hecho por nosotros. Y por estar con nosotros hasta el fin del mundo. Damos gracias, y gracias porque tenemos tantas cosas para agradecer, ¿no? Yo siempre digo esto, no se trata solamente de rememorar, de hacer memoria, sino de recordar. Recordar tiene una etimología, cordis, corazón, es pasar por el corazón. Todas las cosas, los beneficios que Dios me ha dado, ¿no?, y que me da. Y yo creo que hago el desafío, ¿no?, que lo hagan y van a ver si una hora es suficiente. Una hora es suficiente. Sí, pues si realmente nos ponemos a pensar todas las gracias que Dios nos da en este mismo momento, todo. Eso es otra. Y hay otra dimensión muy importante. Por supuesto, a pedir no hace falta ni decirlo, ¿no? Siempre vamos a pedir, somos pedigüeños. Y está bien, es así. Pero somos necesitados, claro. Y necesitados de Dios, sobre todo. Y de sus gracias. Pero también tenemos que ir a reparar. Y eso, para eso tenemos el ejemplo mejor en Fátima, ¿no? En las apariciones del ángel, antes de que fue preparando a las apariciones de la Virgen, 1 o 2 años antes, si fue en 2015 o 2000, oh Dios, 1915 o 1916, uno de esos, Sor Lucia no recordaba bien.
aparece el ángel y se enseña a reparar. Es decir, hay dos cosas que van juntas. Sí. Dios es infinitamente santo y infinitamente justo. Entonces, la santidad, la justicia de Dios no puede permitir que el pecado la ofensa a Él. Eso tiene que ser reparado. Y cuanto mayor es el pecado y la ofensa, mayor es la reparación que es requerida. Eso por un lado. Pero por otro lado, Dios es infinitamente misericordioso. Y su misericordia, ¿qué exige? Que además intercedamos por aquellos que lo ofenden gravemente. Por eso es cuando, si recordamos esa oración que le enseña el ángel a los niños, ¿no? Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, yo os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación por todos los sacrilegios, ultrajes y ofensas con que les por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que les he ofendido, y por los infinitos méritos de reparación, y por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de Jesús y Corazón Inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. La primera parte es reparación. ¿Y cómo se repara? Con la Eucaristía. Os ofrezco la Eucaristía, que está en todos los sagrarios. Y si yo voy a adorar, os ofrezco esta Eucaristía, esta presencia tuya, Señor, aquí, que está delante mío. Es esa la parte de ofrecer en reparación. Porque el único que puede satisfacer tanta ofensa es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es el Hijo en su sacrificio. Solo Él. Claro, que está ahí, en el sacrificio está la propia Eucaristía. Y luego, en la intercesión, intercedo porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, por eso Él quiere que esos que lo ofenden tan gravemente, es tan grande Dios, tan bueno Dios, que no quiere que se vayan al infierno. Pero al final lo tiene que hacer si no hay reparación. Exacto. Y sobre todo si no hay arrepentimiento. Mi reparación sirve para el arrepentimiento del otro. Sí. Mi reparación sirve para el arrepentimiento del otro. Es decir, mi reparación sirve para que se derrame gracias a otro y se dé cuenta de su pecado, ¿no? Exactamente. Ahora, exactamente. Muy bien, muy bonito, muy bien. Es que todo es completo en Dios. Todo es completo en Dios y es maravilloso. Bueno, pues yo de momento creo que no tengo ninguna pregunta más. Solamente recordar, para hacer un poquito así de las cosas más importantes, solamente un dato. En el caso de que cualquiera de vosotros en vuestras ciudades o queráis proponer a vuestros párrocos en vuestra ciudad una capilla de adoración, el paso principal es ir primero al... No, te digo esto, que el primer paso, que no lo dije, primer paso, vale. Porque esto sería el segundo o tercero, el primer paso es rezar. Todo esto siempre se consigue con adoración y con oración de rodillas. Eso no es que a mí se me ocurrió y yo voy, no, ahí no va a funcionar. Primero rezarlo. Lo segundo que conviene es que no sea algo simplemente que se me ocurre para figurar y yo quiero o que no sea figurar, es algo muy bueno, pero yo voy solo. Entonces digo, lo primero que te vas a decir, ¿quién hay detrás? ¿Quiénes son? ¿Solo usted? Una comunidad, claro. No, es decir, juntar a otras personas, ver que cuantos más sean, va a decir, no, con nosotros no se va a poder, somos 50, pero para que vea que hay algo detrás, eso es conveniente. Vale. Entonces, a continuación de ver esta reflexión... Y después armarse de paciencia. Armarse de paciencia. Porque a veces pasan años ¿sí? de oración y oración hasta que se consigue. Pues yo pensaba que era todo mucho más rápido. Pero aquí, por ejemplo, ha sido muy rápido. Ha sido un milagro. Bueno, hay que ver cuánto estaban rezando. Bueno, igual no lo sabemos, de acuerdo. Pero yo te digo, hay lugares en que fueron hasta 10 años. No quiero desanimar a nadie. Pero bueno, también hay sitios donde... Pero porque era muy difícil. Era complicado. Y al final, pero insistiendo. Ahora mismo abrimos una en el norte de Italia, que pasó más de 10 años, que estamos detrás. Bueno, porque hay zonas difíciles. También dijo antes que México, por ejemplo, es mucho más fácil. Sí. Bueno, entonces hay que animar a la gente. No, claro. Habrá de todo. No, yo no es que la desanimo, es que le digo,
no desanimarse, sabe, claro, porque pasó el tiempo, entonces Dios te claro, está probando pues a lo mejor, también. claro, Pasó, ya no, entonces voy a otra cosa. No, hay que ser perseverante, insistir, de acuerdo. claro. Entonces, ir al obispado, ¿verdad? ¿Ha dicho? Bueno, depende, o buscar un párroco porque puede ser una parroquia, interesarlo, o ver distintos párrocos hasta que haya uno que se interese. Y ahí usted entra en esta ecuación, porque hay un punto en que la ecuación usted es cuando diga el obispo o el párroco, si es por eso el obispo, si es involucra a la ciudad o a la diócesis. Sobre todo para una ciudad, ¿no? Es un proyecto, por ejemplo, aquí, no hemos dicho dónde, ¿no? Tú has dicho Barcelona. Esto es para Vilassar. Vilassar de Mar. Vilassar de Mar, en Maresma. Entonces, pero esto de Vilassar de Maresma es para toda la comarca. No es para la parroquia de Vilassar, sino para toda la comarca. Y se ha convocado en todas las parroquias. El Padre Justo ha ido, ha hecho misa, ha hecho la homilía, ha explicado, hemos repartido folletos para que la gente se inscribiera en estas adoraciones, porque hay que completar todo el mes, todas las horas. No, toda la semana. Toda la semana, todas las horas de la semana. Sí, porque después se repite, como es una hora semanal. Es una hora a la semana, una hora de adoración por persona semanal. Por lo tanto, hay una coordinación de teléfonos, de datos, todo, para hacer cuadrantes de adoración continuada. Semanal no quiere decir solo una semana, quiere decir que yo elijo el martes a las 3 de la tarde, todos los martes a las 3 de la tarde es mi hora. Y también es importante esta organización para el caso de ausencia, porque la gente se va de vacaciones, la gente a veces no puede ir. Y bueno, entonces, ¿cómo hacer para sustituir las horas que quedan vacías por enfermedad? Por eso todo es esta misión. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un sacerdote que dice, sí, bueno, adelante, bueno, nos llaman a nosotros. Entonces es cuando usted entra en escenario. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo muy claro, que hemos aclarado muchos temas, que personalmente a mí en el canal me lo han preguntado muchos temas sobre todo pues la Eucaristía, los ministros extraordinarios, muchos temas que hemos estado hablando, han salido muchas veces y bueno, la verdad, encantada y muy agradecida otra vez. Seguramente que todos mis seguidores pues también están muy agradecidos.